Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Pues hoy tenemos un tema que, híjole, es una escena con la que muchísima gente se identifica de inmediato. Totalmente. Es un escenario súper común en la consulta. A ver, vamos a visualizarla por un momento. Alguien llega al gimnasio. Después de un día larguísimo, se sube a la caminadora y corre literal hasta el agotamiento absoluto. Sí, hasta que el sudor empapa la ropa. Exacto. Y después de una hora de cardio extenuante, va al piso a hacer cientos de abdominales hasta que la pared del torso quema. Y bueno, pasan las semanas, los meses de esta disciplina militar. Y claro, hay un progreso innegable en las extremidades. Los brazos y las piernas se empiezan a ver más tonificados. Sí, sí, pero luego, al pararse frente al espejo, la mirada baja y ahí está, el vientre prominente, Ese abdomen duro. tenso como un tambor. Y sigue ahí, intacto. O sea, como si todo ese sacrificio inmenso no hubiera servido para absolutamente nada. Y fíjate, es una carga emocional brutal para el paciente. El daño psicológico es quizá lo más grave aquí, porque genera una profunda sensación de culpa. Claro, porque la gente se mira al espejo y asume que el problema es, un defecto de carácter, ¿no? Exactamente. Piensan que les falta fuerza de voluntad, que se comieron algo que no debían, o que esa matemática de contar calorías simplemente no es suficiente. Pues ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos dejar claro que ese vientre duro no es falta de disciplina. No, para nada. Y la razón clínica de esto la encontramos al cruzar tres piezas de investigación médica fascinantes. Sí, comenzando por el trabajo clínico del doctor Alexis Carrasco, que argumenta que esto es, en realidad, una emergencia hormonal. Así es. Y vamos a cruzar esta visión con estudios pioneros como la investigación de Desprez y Lemieux del año 2006. Sobre la obesidad abdominal. Ajá. Y también el revelador estudio del equipo de Eppel del año 2000 sobre el impacto directo que tiene el estrés. Wow. Entonces, la misión de hoy para nuestra audiencia es desmontar por completo ese viejo y dañino mito de que todo se resume a las calorías que entran contra las calorías que salen. Especialmente cuando lidiamos con este tipo específico de tejido. Porque, a ver, el enfoque tradicional del fitness asume, de manera súper simplista, que toda la grasa del cuerpo humano es idéntica. Que reacciona igual a la dieta. Exacto, que va a responder al mismo estímulo de restricción calórica. Y la evidencia médica nos demuestra que esto es falso. Este tejido biológico del abdomen prominente opera bajo sus propias reglas. Yo lo pensaba el otro día desde la frustración de quien lo vive a diario. O sea, intentar bajar este tipo de abdomen usando solamente matemáticas de calorías es como, como intentar abrir una caja fuerte de alta seguridad usando un abrelatas. Es una analogía médicamente muy precisa. ¿Verdad? Porque se le puede pegar a la puerta de acero 1000 veces y la persona termina exhausta, adolorida, frustrada, porque la puerta simplemente no cede. No cede porque el problema no es la falta de esfuerzo. Es que se está usando una herramienta que no tiene la capacidad mecánica para abrir esa cerradura en particular. ¡Claro! Y para entender esa cerradura, primero debemos hacer una distinción clínica que rara vez se explican en los gimnasios. El cuerpo humano, almacena grasa principalmente de dos formas distintas. Ok. La primera es la grasa subcutánea. Esta es la que se encuentra justo debajo de la piel. Es ese tejido blando que se puede pellizcar con los dedos. Digamos la típica llantita suave de las caderas. Exactamente, o la parte posterior de los brazos. Es energía almacenada, sí, pero es relativamente benigna. Pero el otro tipo de abdomen es distinto. Totalmente. Ese abdomen abultado y firme, ese que al tacto se siente rígido y tenso, pertenece a una categoría completamente diferente. La grasa visceral. Y el nombre ya suena intenso. Visceral, de vísceras. Exacto. La nomenclatura médica nos da la pista principal. Este tejido no está flotando libremente debajo de la piel. Está incrustado profundamente en la cavidad abdominal. O sea que no es un problema superficial, está allá adentro, conviviendo directamente con nuestra maquinaria interna. Infiltrándose en ella, para ser precisos. La grasa visceral envuelve órganos vitales enteros. O sea, abraza al hígado, recubre el páncreas, se enreda en los intestinos. Híjole, qué fuerte imagen. Y aquí es donde el estudio de Desprez y Lemieux, el del 2006, marca un antes y un después en la cardiología y la endocrinología. Antes de esto, la comunidad médica pensaba que la grasa era solo, un almacén pasivo. Como una simple reserva para el invierno. Una bodega donde metías lo que sobraba y ya apagabas la luz. Exacto.
Pero ellos demostraron que la grasa visceral está increíblemente vascularizada y es metabólicamente activa, ¿Activa en qué sentido? en que opera como un órgano endocrino independiente. Es decir, actúa de manera similar a la tiroides o a las glándulas suprarrenales. ¡Wow! Este tejido está vivo y segrega un flujo constante de toxinas y sustancias proinflamatorias conocidas como adiposinas. Y lo hace directamente en el torrente sanguíneo las 24 horas del día. ¡Qué locura! Es el epicentro del síndrome metabólico. A ver, detengámonos en ese término un segundo. Porque síndrome metabólico suena, no sé, a diagnóstico de libro de texto, pero me imagino que las implicaciones prácticas son enormes. ¿Qué significa biológicamente que sea el epicentro? Significa que no es una sola enfermedad, sino un efecto dominó de fallas sistémicas. Como esta grasa está segregando toxinas directamente sobre el hígado y el páncreas, inflama todo el sistema. Ah, ok. Y esta inflamación crónica hace que suba la presión arterial, que el azúcar se descontrole, que los triglicéridos se disparen. Es, literal, una bomba de tiempo tóxica instalada en el cuarto de máquinas del cuerpo. Pero a ver, aquí hay algo que genera un conflicto lógico enorme. Digo, sabemos que la evolución perfeccionó nuestro cuerpo por cientos de miles de años para nuestra supervivencia. Así es. Entonces, si esta grasa visceral es una bomba tóxica tan destructiva, ¿por qué un cuerpo humano, que es tan inteligente, decide crear esta bomba alrededor de los órganos vitales en primer lugar? No apareció mágicamente por no hacer sentadillas. Claro, y esa es la interrogante fundamental. Y la respuesta revela que el cuerpo efectivamente no comete errores evolutivos. Simplemente está reaccionando a un entorno para el cual no fue diseñado. Ok, entonces, ¿quién es el culpable aquí? Para encontrarlo tenemos que mirar al principal laboratorio químico de nuestra anatomía, el hígado. En el entorno moderno, el hígado es bombardeado constantemente con cantidades antinaturales de energía de rápida absorción. Estamos hablando de carbohidratos refinados, azúcares. Y el factor más destructivo de todos, la fructosa líquida. La que viene en jugos comerciales y refrescos. Porque la fructosa líquida no requiere digestión, ¿verdad? Pasa directo y golpea el sistema como un tsunami. Biológicamente es una avalancha que satura la capacidad del hígado en minutos. Y cuando este tsunami entra a la sangre, el páncreas entra en pánico total y libera picos masivos de insulina. Para intentar limpiar el desastre. Exacto. El trabajo de la insulina es sacar ese azúcar de la sangre y meterlo a las células para dar energía o guardarlo en el hígado. El problema crítico es cuando el hígado ya está a su máxima capacidad. O sea, es como intentar empacar ropa para un viaje en una maleta que ya está a punto de reventar. Me encanta esa imagen. Por más presión que se haga, llega un punto donde no cabe un calcetín más, y el cierre simplemente se rompe. Tal cual. Y el hígado se enfrenta a un dilema de vida o muerte. No puede dejar que esa glucosa excesiva siga en la sangre, porque un nivel alto de azúcar crónico es tóxico. Destruiría los nervios y los vasos sanguíneos. Así que toma una medida extrema. Una medida de emergencia. Empieza a empaquetar todo ese exceso de energía en moléculas de grasa, los triglicéridos. Y como ya no caben adentro, empieza a depositar esos paquetes de grasa justo afuera de su puerta. Ah, y los pone alrededor del páncreas, entre los intestinos. Exactamente. Y así nace la grasa visceral. Fíjate que, visto desde esa perspectiva, pues el cuerpo no está intentando sabotear a la persona. Está creando vertederos de desechos de emergencia para evitar un mal mayor. Es supervivencia pura frente a una dieta que lo abruma. Totalmente. Y aquí es donde se desencadena lo que el doctor Carrasco define clínicamente como un secuestro hormonal. Ya tenemos el vertedero de emergencia instalado. La grasa visceral, rodeando los órganos. Ahora imagínate esta persona súper frustrada yendo al gimnasio a matarse en la caminadora. El objetivo obvio es quemar esa grasa, pero hay un obstáculo bioquímico masivo. Que es la insulina, ¿no? Así es. Por la dieta alta en carbohidratos y los picos de azúcar, esa persona vive con la insulina crónicamente elevada. Esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. Que es básicamente cuando las células ya no escuchan el mensaje, entonces el páncreas tiene que gritar más fuerte, produciendo más y más insulina. Precisamente. Y ese exceso constante tiene un efecto secundario devastador. Bioquímicamente, la insulina no solo guarda energía, también bloquea activamente la quema de grasa. Ah, ok. ¿Cómo la bloquea? Inhibiendo una enzima específica llamada lipasa sensible a hormonas. Podemos imaginar a esta lipasa como unas tijeras moleculares. Su único trabajo es cortar los triglicéridos para que la grasa pueda salir de la célula y quemarse como combustible.
Pero si la insulina está alta, digamos que esconde las tijeras. Secuestra las tijeras por completo. Mientras haya insulina alta, la bóveda celular de la grasa visceral está bloqueada. La persona puede correr un maratón completo y sudar litros, pero bioquímicamente el cuerpo tiene prohibido usar esa grasa abdominal. ¡Qué fuerte! De hecho, el doctor Carrasco usa una metáfora brillante para ilustrar lo inútil que es esto. Él escribe que intentar hacer abdominales o cardio crónico para quemar grasa visceral con la insulina alta es literalmente, y cito, como intentar secar un piso inundado mientras la llave del agua sigue abierta. ¡Guau! Como intentar secar un piso inundado mientras la llave del agua sigue abierta. Es una frase que, te lo juro, deberían marcarse en todos los gimnasios. Sin duda. Porque puedes estar trapeando con todas las fuerzas del mundo, gastando muchísima energía, pero si no se cierra la válvula principal, el agua jamás va a bajar. Nunca. Y claro, la persona cae en una espiral de frustración, se juzga, se recrimina, y todo ese desgaste psicológico debe tener un costo físico Un también. costo altísimo. Y esto nos conecta directo con la tercera pieza de investigación, el estudio de Eppel y su equipo en el año 2000. ¿El del estrés? Exacto. Este estudio revolucionó cómo entendemos la conexión cerebro-metabolismo. Analizaron a mujeres sanas con pruebas de estrés de laboratorio durante varios días. Descubrieron algo revelador sobre las mujeres con estrés crónico en su vida diaria. Que además de secretar más cortisol, les cambiaba la distribución de la grasa. Radicalmente diferente. Presentaban mucha mayor acumulación de tejido adiposo en la zona abdominal central, y desde un punto de vista evolutivo esto tiene todo el sentido. Claro, un pico sostenido de cortisol significaba una amenaza inminente a la supervivencia, ¿no? Exacto. Un depredador, una hambruna, un invierno crudo. Una señal de alarma roja que dice: vienen tiempos muy oscuros, guarda todos los recursos posibles. Y el lugar más eficiente para guardar esa energía y además crear un escudo físico para proteger los órganos vitales es el tronco, el abdomen central. El cuerpo obedece ciegamente al cortisol. Híjole, detengámonos un momento a analizar la ironía tan cruel y dolorosa que esto es para el paciente. O sea, pensemos en el día a día. Se levanta, se mira al espejo, ve el vientre duro y siente una frustración profunda. Que genera muchísimo estrés. Ese dolor genera estrés crónico. Dispara el cortisol. Luego, desesperadamente se va a hacer 2 horas de cardio extenuante. El cardio prolongado también es interpretado como un estrés físico inmenso. Lo cual genera una nueva ola masiva de cortisol. Ese cortisol viaja por la sangre y le da la orden directa a las células de retener aún más grasa en el abdomen. O sea, el intento mismo de curarse empeora la enfermedad. Es un círculo vicioso perfecto. Es una trampa metabólica perfecta. El esfuerzo está ahí, pero las reglas biológicas operan en contra. Por un lado, la insulina mantiene cerrada la bóveda. Por el otro, el exceso de cortisol envía más ladrillos para hacer la pared más gruesa. Con razón se siente duro el abdomen. Está a presión. Es un tejido inflamado, atrapado bajo el fuego cruzado de estas dos hormonas. Ni ante esto, es súper lógico que alguien busque salidas drásticas. Quien nos escucha podría pensar: pues si ni la dieta tradicional ni el cardio sirven, me voy con un especialista, me hago una liposucción y me quitan esa bomba inflamatoria. Asunto arreglado. Es una deducción comprensible, pero quirúrgicamente es un error conceptual gravísimo. El doctor Carrasco enfatiza mucho esto. El quirófano no es una opción para la grasa visceral. ¿Por qué no? Porque es inviable extraerla así. Por la anatomía misma del tejido. La liposucción está diseñada solo para la capa subcutánea, la que está por encima de la pared muscular. Ah, claro. Ahí la cánula puede succionar sin problemas. Pero la grasa visceral está por debajo del músculo. Está entrelazada con los intestinos, abrazando arterias vitales, el hígado. O sea, meter una cánula ahí a ciegas sería, pues, una ruleta rusa. Una negligencia absoluta. El riesgo de perforar un órgano o causar una hemorragia lasciva es altísimo. La grasa visceral no se puede cortar ni succionar. La única forma de eliminarla es obligar al cuerpo a usarla como combustible. Y aquí llegamos a la tesis central de todo esto, que viene en el libro del Dr. Carrasco, Activo Vital. Él argumenta que la única vía real para salir de este laberinto es recuperar la soberanía biológica. Un término clave. Y el concepto en sí ya sugiere un cambio de poder. Nuestras hormonas tomaron el control como fuerzas hostiles, y nuestro deber es restaurar el orden en lugar de pelear con fuerza bruta.
¿Cuáles son los 3 pilares clínicos para lograr esto? El primer paso es ir directo a la válvula que inunda el piso. Tenemos que cerrar la llave de la insulina. Y esto choca de frente con la vieja escuela del fitness, porque hay que dejar de comer 5 o 6 veces al día. Espera, pausa aquí. Porque a toda nuestra generación le dijeron siempre el mismo mantra. Hay que hacer comidas pequeñas cada 3 horas para mantener el fuego del metabolismo encendido y no entrar en modo inanición. Ese es sin duda uno de los mitos metabólicos más destructivos. El concepto de mantener el fuego encendido ignora por completo la endocrinología. ¿Por qué? Porque cada vez que ingresa alimento, por muy pequeña que sea la porción, el páncreas tiene que liberar insulina. Si haces 3 comidas y 3 snacks, la insulina jamás regresa a su nivel base. O sea, el páncreas vive en emergencia perpetua. Trabaja horas extras sin descanso. Las células se vuelven resistentes por pura saturación. Así que el protocolo médico exige estructurar la alimentación en 2 o máximo 3 comidas sustanciosas al día, eliminando radicalmente el picoteo. Y las calorías líquidas, supongo. Erradicarlas por completo. Al darle este respiro al sistema, el páncreas descansa, la insulina cae, y al caer, esas famosas tijeras, la lipasa sensible a hormonas, finalmente se liberan y pueden abrir la bóveda de la grasa visceral. Queda clarísimo. Menos frecuencia, menos insulina, las tijeras se liberan. Pero arreglar la comida es solo la mitad, porque el otro gran monstruo es el estrés, el cortisol. ¿Cómo se apaga esa alerta roja evolutiva? La intervención más potente para neutralizar el cortisol no involucra medicamentos. Radica en la calidad del sueño. El sueño. El segundo pilar es priorizar, sin excusas, un sueño profundo de 7 a 8 horas. Un cuerpo sin buen descanso amanece en un estado de resistencia a la insulina aguda, y esto involucra a otras 2 hormonas, la grelina y la leptina. Las famosas hormonas del hambre y la saciedad, ¿no? Exacto. Cuando no descansas bien, el cuerpo percibe una crisis de energía. Dispara la grelina, que te da esa hambre voraz y antojos de azúcares, y suprime la leptina, que es la que avisa que ya estamos satisfechos. O sea que una noche de mal sueño sabotea el primer paso, porque te empuja químicamente a buscar alimentos que van a volver a disparar la insulina. Es un sabotaje completo. Además, la falta de sueño mantiene el cortisol alto toda la mañana. Por eso el descanso riguroso no es un lujo o una sugerencia, es una prescripción médica innegociable. Ok, ya tenemos la insulina controlada con la comida y el cortisol neutralizado con el sueño. Y aquí es donde el enfoque del ejercicio da un giro radical. El tercer paso que propone Carrasco es abandonar el cardio crónico y cambiar hacia la construcción de músculo. Este es el cambio de paradigma que cierre el círculo de la soberanía biológica. Por décadas, quemar grasa significaba sudar a cántaros en la elíptica. Pero si vemos la fisiología, el músculo esquelético es el órgano con mayor capacidad para consumir glucosa en todo el cuerpo. Es como el gran sumidero del azúcar. Como una esponja metabólica. Cuando sometes al músculo a entrenamiento pesado, de resistencia o intervalos muy intensos, vacías las reservas locales de glucógeno. ¿Y cómo afecta este vaciado a la grasa del abdomen? Pues al tener los tanques vacíos, el cuerpo se vuelve exquisitamente sensible a la insulina. La próxima vez que comas, en lugar de que el hígado empaquete la energía como triglicéridos en el abdomen, la dirige rapidísimo a los músculos. Claro, para reparar el tejido. Exacto. La insulina hace su trabajo y desaparece rápido de la sangre. Y como tienes una masa muscular activa que demanda calorías constantemente para mantenerse viva, el sistema se ve obligado a recurrir a la grasa visceral almacenada para obtener energía. Es un diseño magistral. Es decirle a la audiencia, a quienes llevan años frustrados, es momento de soltar la caminadora que solo estresa, pasar a las pesas, desafiar los músculos y dejar que ese tejido vivo oxide la grasa eficientemente. No es trabajar más duro, es alinearse con la biología humana. Al conectar estos 3 pilares, el cuerpo cambia su mensaje de «estamos bajo asedio» a un mensaje de «hay abundancia y los órganos están seguros». Podemos soltar el exceso. ¡Wow! Y al cerrar este análisis, es imperativo reconocer el peso emocional de esto. Vivir luchando contra ese abdomen tenso es súper aislante. Por eso recuperar la soberanía biológica no es otra dieta de moda, es la única salida real, es devolverle al cuerpo su inteligencia. Es validar el sufrimiento del paciente con ciencia pura, demostrando que la solución estaba en la fisiología, no en la fuerza de voluntad.
Así es. Y bueno, antes de concluir, queremos recordar a la audiencia calificar este programa en su plataforma favorita. Y sobre todo, les pedimos que compartan esta información. Seguramente conocen a alguien que lleva años lidiando con esta frustración en silencio. Hacerles llegar esto podría ser la llave para su salud. Sin duda. Y para despedirnos, ¿qué pensamiento final nos dejas? Pues vale la pena reflexionar. Si nuestra grasa visceral actúa como un órgano tomando decisiones endocrinas para intentar protegernos de nuestro estilo de vida, ¿qué otras señales desesperadas nos estará enviando nuestra biología cada día que seguimos interpretando como simples defectos físicos? Híjole, una pregunta que nos obliga a cambiar completamente el lente con el que miramos nuestra propia anatomía. Nos escuchamos en la siguiente exploración profunda.